Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Hablando de la cápsula de vida del día de hoy, saludando a todos nuestros diferentes amigos, a todas las diferentes emisoras que repiten esta cápsula de vida. Un saludo especial para todos ustedes. Gracias por permitirme estar con ustedes en esta parte de esta programación y a la misma vez poder llegar a tu radio, a tu celular, a tu pantalla. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y espero de que puedas estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de la consolación que tenemos en el eterno Dios, en Yahweh. Y espero de que puedas quedarte con nosotros durante toda esta cápsula de vida. Vamos a comenzar en el libro de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Vamos a hablar de este tema y vamos a entender algo súper importante para este día, del cual espero de que si esta cápsula de vida es de bendición para tu vida, que la puedas compartir con otras personas y que por supuesto también sea de instrucción, de bendición para tu vida. Leemos entonces el libro de Juan, capítulo 8, verso 1. La palabra de Dios nos dice: pero Yeshua se fue al monte de los olivos. Cuando amaneció, apareció otra vez en el patio del templo, donde todo el pueblo se reunió alrededor de él, y él se sentó para enseñarles. Me parece tan extraordinario ese verso 2. Mientras preparaba esta cápsula de vida me pareció tan extraordinario. Cuando amaneció, apareció otra vez en el patio del templo, donde todo el pueblo se reunió alrededor de él, y él se sentó para enseñarles, porque él enseñaba, ¿verdad? Ese era su gran tributo tan extraordinario, el enseñar. Verso 3 dice: los maestros de la Torá y los perushim trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la hicieron pararse en el medio del grupo. Entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El verso 5 dice: ahora, en nuestra Torá, Moisés, ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle, pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces, otra vez, se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos empezaron a ir uno a uno, los ancianos primero, hasta que se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí. Poniéndose de pie, Yeshua le dijo: ¿dónde están ellos? Nadie te ha condenado. Ella dijo: nadie, Adón. Yeshua dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Este anuncio de Yeshua es muy importante. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. No sigas viviendo la vida que estás viviendo, vete, pero no peques más. Y el verso 12, para agregarlo, porque es tan súper importante también, coloquémoslo por supuesto también en esta cápsula de vida. Dice: Yeshua les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da la vida. Extraordinario ese verso para el día de hoy. Bueno, entonces hablamos de una mujer que por supuesto estaba en pecado y que estaba por supuesto pasando por un momento muy difícil en su vida. Una aflicción, amigos que nos escuchan, que nos ven, es una presión que amenaza con destruirnos, ¿verdad? Una aflicción puede amenazarnos de destruir nuestra salud, nuestra paz mental o nuestras relaciones
alrededor también pueden estar en peligros, a veces por diferentes aflicciones alrededor. Sabemos que Yahweh nos consolará cuando estamos enfermos en diferentes cosas y que Él estará con nosotros en todos estos momentos. Él promete estar con nosotros. Pero ¿estará Él con nosotros cuando estemos sufriendo por los pecados que hayamos cometido? O sea, en las consecuencias de esos pecados. Muchas personas se hacen esta pregunta: ¿será que Dios estará conmigo cuando esté sufriendo en este momento? ¿Será que el eterno Dios, verdad, está conmigo en este momento? Porque es que a lo mejor no siento en este momento que Él está conmigo. Y muchas personas dicen: no, Él en este momento Él no está conmigo. Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen y muchas veces su respuesta es no. Pero el Señor no nos condena por el pecado, porque la palabra dice, cuando ya hemos hecho ese convenio de salvación, ¿no? Nos dice que Él lo ha olvidado. En el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 12, la palabra de Dios nos dice: porque seré misericordioso, para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Verso 12 una vez más: porque seré misericordioso para con sus perversidades, con sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí entra en verdad una gran cantidad de cosas tan extraordinarias que si tuviera todo el día para explicarlo, lo haría. El Señor perdona nuestros pecados, y lo hemos dicho en las últimas cápsulas de vida que hemos tenido. Sí, Él perdona nuestros pecados, Él ya no se acuerda de ellos, pero no es una excusa para seguir pecando. ¿Qué le dice ella a la mujer? Vete y no peques más. Ahora, ¿cómo una persona puede entender que no debería pecar más? Pues porque hay ciertas reglas, leyes, y por el amor al Padre que tenemos, entonces obedecemos lo que Él nos ha ordenado, ¿verdad? Él nos dice, Él le dice a la mujer: vaya, no peque más. Ahora, ¿cómo iba ella a saber que no pecara más? Pues porque conocía que en la Torá, en la palabra, habían ciertas reglas que le decían a ella que no hiciera lo que ella estaba haciendo y que una vez más ella regresara a cumplir el pacto de la obediencia a los mandamientos que por supuesto ya estaban ordenados en la misma palabra. Entonces, de la misma manera, para cada uno de nosotros es muy importante entender este punto en el día de hoy, porque sí, Él nos dice a cada uno de nosotros, nos perdona de nuestros pecados, muere en ese madero por cada uno de nosotros, pero nos dice a cada uno de nosotros también la misma cosa: vayan, están salvos, están en convenio conmigo, pero vayan y no pequen más, en el sentido de que entiendan que ustedes son mis hijos, que donde quiera que vayan tienen que ser mi luz, y que por supuesto tienen que obedecer mis mandamientos. Es muy importante este tema, amigos, porque hoy en día se predica de que los mandamientos ya no se deben obedecer. Y si vivimos en un mundo tal actual donde se dice que los mandamientos ya no se deben obedecer, entonces estamos pues en una cuestión muy rota, porque si no se tienen que obedecer los mandamientos, entonces ¿por qué tengo que obedecer al Padre? ¿Y por qué entonces el Padre manda a su Hijo, a Yeshua, a morir en una cruz para que ya no haya ley, para que ya no haya un cierto tipo de obediencia o de pacto o de convenio con Él? Sería algo anormal, ¿no? Entonces Hebreos capítulo 8 verso 12 sí nos dice algo súper extraordinario. Dice: porque seré misericordioso con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero el verso 13 dice: al usar el término nuevo, Él ha hecho el primer pacto atrás, y ahora lo que Él está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en cambio de desaparecer completamente. Ahí estamos hablando del nuevo convenio que nosotros tenemos con el Padre Eterno, y donde Él nos llama a tener ese convenio con Él todos los días. Una vez más, hoy se predica de que esto ya no existe, de que los mandamientos ya no se tienen que obedecer, porque ahora vivimos bajo el nuevo pacto, y bajo el nuevo pacto parece ser que todo es permitido. Lo que permanece son las consecuencias también de nuestras acciones pecaminosas. Hoy en día necesitamos entender este punto también súper importante. Sí, pecaste, entraste en convenio,
y el amor para muchas personas este término es muy diferente. Cuando decimos entrar en convenio es que decimos, Señor, hemos roto tus mandamientos, hemos pecado en contra de ti, no hemos sido obedientes a tu palabra, queremos entrar en convenio, significa que queremos entrar en pacto contigo, Padre eterno, porque hemos pecado, hemos roto tus leyes y queremos una vez más restablecer esa conversación, esa relación, ese convenio, ese pacto una vez más, porque queremos que tú seas nuestro Dios, queremos obedecer tu palabra, tus mandamientos y entender verdaderamente que en ti está la salvación. Y es muy importante entonces también, pero entender después de todo esto, de que todavía hay consecuencias por los pecados. Si usted hizo cosas horribles antes de entrar en convenio con el Padre, pues tiene que entender que hay consecuencias a esos pecados, ya que todavía vivimos en este mundo. Y hay personas que hoy en día, desafortunadamente, aunque entienden que están en convenio con el Padre, verdaderamente pues todavía hay consecuencias a esos pecados, y hay algunas personas que están tratando de pasar por esas consecuencias. Porque el Padre Eterno, claro, nos perdona de esos pecados, pero vivimos en un mundo donde hay consecuencias por nuestras acciones. Pero escuche bien, si nos volvemos a Él, si entendemos verdaderamente quién es nuestro Padre Eterno, nuestro Elohim, y le adoramos, le exaltamos a Él en medio de nuestras aflicciones, también podemos estar seguros que bajo todo este término de la aflicción y de todas esas diferentes cosas, podemos estar seguros de que Él nos dará el gozo y la alegría y la fuerza para seguir adelante en nuestro caminar. Un ejemplo que cuando yo preparaba esta cápsula de vida me vino a mente, ya que mis padres trabajan con muchos matrimonios y en la familia, uno de los términos que se vino pues muy rápido a mi mente fue, digamos, padres que antes no estaban en convenio con el Padre y que le permitieron a sus hijos hacer todo tipo de cosas, y a lo mejor sus hijos ni estaban en los caminos del Señor tampoco como ellos. Y ahora los padres sí están en convenio con el Padre, están obedeciendo los mandamientos, están en la palabra, pero sus hijos no lo están. ¿Qué pasa ahí? Pues hay consecuencia del pecado, ¿verdad? Hay una consecuencia fuerte de la desobediencia al Padre Eterno por medio de los padres, como siendo sacerdotes de casa, que no obedecieron los pactos, que no obedecieron los mandamientos del Padre Eterno. Sus hijos ahora son las consecuencias de esa desobediencia de sus padres. Y ahora tienen que arreglar un núcleo familiar en casa, donde los padres ahora quieren leer la palabra, quieren respetar los convenios del Padre, quieren, por supuesto, darle obediencia a todo el Padre Eterno, pero sus hijos no. ¿Por qué? Porque fueron criados en un núcleo familiar donde no había la palabra del Eterno. Entonces ahí está una consecuencia grande del pecado. ¿De qué? De la desobediencia del Padre Eterno. Y hoy yo creo que en mi opinión es una de las más grandes hoy en día, especialmente en la familia. Muchas familias hoy en día que existen con esta consecuencia del pecado atrasado, donde sus hijos ahora tienen que vivir con ese pecado. Y es algo en verdad bien triste, porque hoy en día vemos una gran cantidad de jóvenes que por la culpa de sus padres, y perdonen padres si están escuchándome en este momento y ven esta cápsula de vida, pero por culpa de los padres, sus hijos están sufriendo las consecuencias de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres antes no conocían el convenio, o a lo mejor muchos los conocían y decidieron todavía no obedecer los mandamientos que el Eterno tenía para cada uno de nosotros. Y ahora sus hijos viven esas consecuencias. El Padre Eterno nos llama a obedecerlo a Él. ¿Hay consecuencias a nuestro pecado? Sí, pero por medio de esas consecuencias, sí, mientras estamos pasando por cosas difíciles en nuestra vida debido a esas consecuencias, Él todavía nos promete que estará con cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Yeshua en ese momento con la mujer? Le dijo, vete y no peques más. Pero estaba ahí, se paró, se enderezó, dice la palabra en esta versión Biblia Kadosh. Se enderezó y le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Él quiere que verdaderamente su pueblo, el pueblo escogido de Él, que sigue, que tiene un convenio con Él, no peque más. Pero van a haber consecuencias, por supuesto. Esta mujer, al regresar al pueblo, todavía iba a ser nombrada, iba todavía a pasar por un momento bien difícil en su vida. Pero si restaura esa relación y cambia su manera de vivir, iba a haber una gran bendición. El libro de 2 de Corintios capítulo 1 verso 3 nos habla de algo súper extraordinario que quiero que podamos aprender en el día de hoy. Este versículo me
me tocó en una gran manera mientras preparaba esta cápsula de vida. Dice: alabado sea Elohim, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Padre compasivo, Elohim de todo aliento y consuelo. Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros en cualquier tribulación por la cual estén ellos también pasando, con el aliento que nosotros mismos también recibimos de Yahweh. Qué extraordinario, ¿verdad? Alabado sea Elohim, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Padre compasivo, Elohim de todo aliento y consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros en cualquier tribulación por la cual estén pasando, con el aliento que nosotros mismos recibimos de Yahweh. Entonces podemos estar seguros de que el Padre eterno está con nosotros y que verdaderamente Él, en medio de estas consecuencias del pecado, también nos da las fuerzas, también nos dice que está con nosotros, aunque sean las consecuencias de este pecado. Él nos consuela, Él nos llama a consolarnos. Y cuando somos consolados en Él, cuando hemos ya salido de una tribulación, porque hay tantas cosas que pueden cambiar en nuestra vida, pero cuando salgamos de una de ellas, entonces estamos preparados, dice la misma palabra en 2 Corintios, para ir y consolar a otros, para ir y enseñarles a otros también la misma palabra que hemos aprendido por medio de Él. Nada de lo que podamos hacer podrá separarnos del amor de Dios. Una manera que Él tiene de expresar ese amor es mediante su promesa de consuelo cuando suframos. Aunque el dolor lo hayamos causado nosotros mismos, podemos dejar que la vergüenza nos haga alejarnos de los brazos del Padre Celestial, convencidos de que Él no dará aliento a quien haya desobedecido. Podemos creer que Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amigo, amiga que me escuchas en el día de hoy, que estás escuchando esta cápsula de vida por medio de diferentes emisoras y que has visto a lo mejor este video en el internet o en diferentes partes, te quiero decir a ti, Dios te quiere restaurar de donde estás en este momento. Si estás pasando por pruebas difíciles en tu vida, y a lo mejor ya has conocido del Padre Eterno, te quiero decir a ti que Él está contigo. Coloca tu mirada en Él. Coloca tu mirada en Él, no importando la tormenta que esté alrededor, no importando lo que esté pasando en casa o en tus diferentes circunstancias, diferentes cosas. Permite que Él pueda hablarte a tu vida y que verdaderamente Él pueda ser el que cause un efecto extraordinario en tu casa, en tu familia, en tu comunidad. Tú coloca tu mirada en el que nunca te va a abandonar, que es el Padre Eterno. Y si hoy entendemos este punto extraordinario tan grande, muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida. ¿Hay consecuencias a nuestro pecado? Sí lo hay. Y si una persona te dice que venir al Padre Eterno es lo mejor que puedes hacer, claro que lo es, pero van a haber consecuencias a tu pecado. Venir al Padre Eterno no significa que no van a haber consecuencias al pecado. Lo van a haber, por supuesto que sí, porque el pecado se cometió, pero Él borra ese pecado. Tiene borrón y cuenta nueva en Él, y podemos ahora obedecer sus mandamientos, entender sus promesas y verdaderamente vivir una vida en convenio con nuestro Padre Yahweh. Una vez más, para todos los amigos que nos escuchan en este momento, quiero dejarles y una vez más leerles esta cita bíblica de 2 Corintios capítulo 1 verso 3 para ti en este día. Alabado sea Elohim, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Padre compasivo, Elohim de todo aliento y consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros en cualquier tribulación por la cual también estén pasando, con el aliento que nosotros mismos recibimos de Yahweh. Así que en el día de hoy te invito a que puedas verdaderamente entender esto en tu vida y que puedas decir: Señor, dame las fuerzas como el búfalo para seguir adelante todos los días, para verdaderamente entender lo que ha pasado en mi vida y que sé, Señor, que he cometido pecados en el pasado, que a lo mejor estoy viviendo algunas consecuencias de ellos, pero sé, Señor, que tú estás conmigo. Yeshua le dice a la mujer en el verso de Juan capítulo 8, vete y no peques más. Y el verso de Hebreos capítulo 8 verso 12,
porque Él es misericordioso y nunca más se acordará de nuestros pecados. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.